empezó por mi vida, porque para mí el término no es un privilegio como tal, sino un desafío. El mundo se mueve a través de un sacerdocio de figura religiosa, pero si nosotros verdaderamente entendemos esto, es un desafío grande porque más que miembro de la iglesia, más que uno de los hombres de la iglesia, somos sacerdotes. Y hablo a las mujeres también de su sacerdocio, pero a ellos les digo los sacerdotes que tienen el ejercicio y la responsabilidad de que las mujeres disfruten de, de lo que es la dirección sacerdotal. Qué responsabilidad, pero qué privilegio. Nuestro hermano Byron esta mañana en su oración, él habló del corazón y el Señor nos ha dado la promesa: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nuevamente ante tu santa presencia llegamos para pedir que tu Espíritu Santo, que es el Maestro, hable a nuestro corazón y que esta palabra se ilumine para entender qué quieres tú, Señor, para nosotros como sacerdotes en esta labor que nos has puesto acá en la tierra como hijos de luz. Háblanos y dirígenos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Ya no hablando como anoche, sino hablando como hijos. El Señor me demanda constantemente a examinar mi corazón. Byron hablaba de tener un corazón conforme al corazón de Dios y mencionó a varones como David y otros. Y mi lucha, hermanos, es que aunque soy hijo y aunque he dado unos pasos que se podrían ver como pasos de crecimiento, tengo que reevaluar mi corazón, porque todavía posicionalmente yo ya tengo un corazón de carne y usted también, pero no necesariamente mis acciones, mi manera de pensar manifiestan un corazón de carne. Muchas veces todavía tengo que reconocer y decir, oiga, mi corazón está duro y soy hijo y soy sacerdote. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos, mandamientos y los pongáis por obra. Este es un proceso. El espíritu está dentro de nosotros, pero hay un proceso de crecimiento. Para los que somos padres, qué hermoso. Y ya no solo puedo decir padres, sino también abuelos. Porque ver cómo se cumple la otra generación como abuelo y ver el crecimiento de la nieta es hermoso. Pero algo que vivía con Belén, la nieta, de una manera distinta, y yo decía, Señor, guárdala en momento tan vulnerable cuando nació, cuando llegó al proceso de ir creciendo, guárdala tan vulnerable, que cualquier cosita se puede ahogar, puede morir, tantos casos que se dan. Señor, que crezca, que crezca, que crezca. Y ahora está creciendo y yo digo que la detengan, que la detengan, que la detengan, porque todo lo que ve lo quiere agarrar y todo, pero eso es parte del crecimiento. Hay un crecimiento que queremos que no solo sea crecimiento, sino que sea también madurez, obediencia. No es solo ver un cuerpo crecer, es ver
para que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hay un crecimiento físico, pero hay un crecimiento intelectual. Hay un crecimiento intelectual, pero hay un crecimiento espiritual. Y todo eso es un proceso. Quiero dar esta ilustración que no es para nosotros, pero es para pensar un poquitico lo que estoy diciendo. La transedad. Hoy en día todo es trans, ¿cierto? Pero me pareció muy curioso esto porque la transedad es la situación de algunas personas que se sienten con una edad diferente a la que realmente tienen, que intentan comportarse como tales y que quieren ser tratados de esta forma. Están fuera de lugar, están fuera de tiempo. Este concepto se suele producir entre adultos que se comportan como niños. Pero también hay otro ejemplo de niños que se sienten más adultos de lo que realmente son y que quieren ser tratados así y que se comportan de este modo. Y este es uno de esos ejemplos. Y puede ser un poco chistoso, pero esto está sucediendo en este mundo loco que tenemos. Pero vamos a tomar esto y vamos a pensar en nuestra vida, en nuestro crecimiento. Somos llamados conforme a Efesios capítulo 5, que se nos demanda, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y tenemos que pensar a quién me quiero parecer, a quién quiero imitar. El ser humano, en su constante búsqueda de identidad y de propósito, tiende a mirar a su alrededor en busca de modelos que pueda imitar. Y su crecimiento y formación están marcados por lo que contempla y por aquello que acepta como verdad. Somos influenciables en gran manera e influenciamos también. Nosotros venimos, para los que no llegaron de un hogar cristiano, aquellos que el Señor nos sacó del mundo, hemos sido forjados por las diferentes circunstancias de la vida y hemos adoptado estilos de pensamiento de mi papá, de la cuna materna, paterna, de la sociedad, del trabajo, de la empresa. Y llegamos a Cristo y el Señor nos ha transformado, pero todavía hay cosas arraigadas en nuestra vida. Todavía estamos en búsqueda de modelos y parece que no es ser suficiente ser imitadores de Dios. Nuestra tendencia es todavía aferrarnos a otras cosas que vemos, tocamos y palpamos. ¿A quién imitamos? Y yo anoche hablaba de este programa famoso, pero también hay personajes, tanto en el mundo religioso, en el mundo evangélico, aún dentro de nosotros mismos. Yo recuerdo hace algunos años ver ciertos estereotipos de varones queriendo imitar a cierto tipo de líder. Y cuánto anhela un padre que los hijos le imiten las cosas buenas y que uno pueda decir, el hijo aprendió de mí cosas que yo sé que él las agarró de ahí y va bien, pero qué vergüenza cuando el hijo está agarrando las cosas de uno que generan vergüenza, que uno no quiere que imite o que los demás dicen, mira, tiene el mismo temperamento del papá, uy, eso es un fosforito. Qué vergüenza que puedan haber esos contrastes, que nosotros como cristianos estemos siendo imitados por nuestros hijos en las cosas malas, no en las buenas.
Y todo eso tiene que ver con un desarrollo de vida, tiene que ver con un estereotipo de lo cual yo estoy avanzando en mi vida y qué es el modelo que estoy teniendo. En Romanos 1:21 estábamos viendo las consecuencias de lo que vimos ahora en estas figuras, de lo que es el modelo del mundo. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, pero en la parte de abajo dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible. Y yo podría pensar que esto es para el hombre inconverso, y sí es así. Pero también estaba pensando cómo en mi propia vida también estoy tomando la imagen del hombre corruptible. Y el Señor nos ha puesto modelos. David fue mencionado en esta mañana en una oración como un modelo y está bien. Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo, pero ese es el punto. Cuando yo me estoy quedando sin el patrón del Espíritu en cuanto a qué es lo que yo estoy queriendo tomar en mi crecimiento espiritual. Nadie es completo en sí mismo. Es un engaño donde a veces sacamos el pecho y sentimos que he crecido mucho, que soy muy maduro, que ya sé qué decisiones tomar. Estaba escuchando anoche a un hombre que he admirado por años y ese hombre decía, creo que en vez de estar creciendo ya estoy bajando. Y es que hay ciclos de la vida donde ya se pierde la objetividad o se pierde la capacidad, la destreza, pero cuando estamos en la juventud estamos es abriendo camino y abras en que ahí voy. Somos el resultado de nuestra naturaleza caída y desde esa condición moldeamos los estándares que luego adoptamos como referentes de vida. Yo creo que la vida es así, así y así. Y la experiencia que yo tengo me dice que entonces yo debo de hacer así y asá. Y a veces nos movemos aún como cristianos, como varones, hijos de Dios, todavía seguimos moldeando criterios personales. Plasmar la imagen de Cristo en los creyentes fue la gran preocupación y un objetivo clave de Pablo y de los otros escritores de las epístolas del Nuevo Testamento. Eso fue lo que el Espíritu Santo puso en el corazón de ellos y lo que el Espíritu quería que se plasmara. Y el camino a la imagen de Cristo inicia con el camino a la madurez. Necesitamos entender en qué lugar me estoy encontrando, dónde estoy parado, hacia dónde estoy dirigiendo mis pasos. Pablo comienza, como decíamos ahora, con este mandamiento. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Filipenses 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El punto central es Cristo. Yo quiero decirles que no soy la persona del modelo para hablar, soy la persona exigida, soy la persona que tiene un gran desafío para poner por obra y para trabajar en razón a este camino. Perdón, hermano. Listo, gracias. Efesios, sí, Señor, tiene toda la razón, es Efesios. Entonces, ¿qué significa en razón a lo que hablamos del inicio es la madurez?
Es el comienzo para llegar allí. Yo puedo hablar mucho de Cristo y apasionarme con Cristo, pero ser inmaduro espiritualmente. Yo puedo, y está bien que como hijo quiera a papá y hable de papá y todo papá, pero la pregunta es, ¿cuántos años tiene el niño y el bebé que habla de papá y que lo necesita tanto y necesita el abrazo de papá? Pero resulta que el niño ya es un viejo que todavía habla mucho de papá, pero desde un cuerpo, desde una mente pequeña. Y eso me ha desafiado a mí a decir, caramba, ¿cuántos años llevo de vida cristiana, de crecimiento espiritual? Y todavía estoy diciendo palabras de niño espiritual. Eso lo decía eh, aquel escritor de Hebreos capítulo 5 sobre qué sorprendido estoy que debiendo ser ya maestros, ustedes todavía son niños en su manera de pensar. La madurez se refiere a un estado de desarrollo completo y equilibrado de una persona, tanto a nivel físico como emocional, intelectual y social. Implica la capacidad de tomar decisiones con responsabilidad, controlar los impulsos y actuar con buen juicio y prudencia. Pero saben una cosa, mis hermanos, esto lo encontramos en personas no regeneradas. Esto lo encontramos en personas inconversas. Hay hombres y hay mujeres maduros y no son cristianos, que, que tienen estos estándares y no son cristianos. Y hay creyentes, sabemos, creyentes con años, con Biblia, que aún hasta podemos predicar el Evangelio. ¿Y cuánto nos falta de esto que hay aquí? Pero lo que yo quiero decir es que aunque esta definición es importante, si un inconverso la puede llevar adelante, entonces no es esencial. ¿Por qué? La razón de eso es Cristo. Si Cristo no está como mi meta, si no es el Espíritu Santo que Él dijo que ponía sobre nosotros, entonces no me interesa que me comparen con el más maduro de la sociedad inconversa, porque el Señor tiene un estándar de madurez diferente que sobrepasa esta madurez que está acá como definición. Y a veces yo puedo conformarme con la madurez de acá, pero el yo está centrado, el ser está centrado sobre sí mismo. Yo soy muy maduro, yo tomo buenas decisiones. Con respeto, mi papá, por años le hablaba yo del Evangelio. Él fue un docente y fue un hombre muy bueno, trabajó mucho con la sociedad y yo podría decir que él cumplía con estándares de madurez, pero soberbio, orgulloso, no tenía el espíritu. Ahora yo puedo ser un creyente con gran deseo y capacidad para servir al Señor y puedo cumplir con unos estándares de madurez en esto, pero una cosa es la madurez de desarrollo humano y otra cosa es la madurez espiritual. Son dos cosas distintas. Y aquí es donde necesitamos ser confrontados. No conformarnos con estándares que nos ha ido bien, pero no hemos seleccionado la mejor parte que María tomó. Las ayudas para el crecimiento están ahí y a propósito las puse, porque nos identificamos como varones en estas ayudas. Y lo digo, me identifico porque yo estoy en el proceso con ustedes, los que pudieron tener el estudio de la medida del líder. Qué confrontador. Los que han tenido y hemos tenido liderazgo bíblico de ancianos, las ayudas como mi experiencia con Dios, cómo nos estremece. Pero algunos
nos pudo o puede estar ayudando para decir, estoy queriendo alcanzar a Cristo, estoy queriendo buscar al Señor como centro de mi vida, que gobierne mi vida, y esas ayudas están para eso, porque es el Espíritu por la palabra quien me convence y me guía. Pero tenemos otros que podemos o pueden estar manejando unos estándares de madurez espiritual relativa. Son los peligros de entrar a un proceso de madurez equivocado. Entonces ahora sí entramos a más confusión. La madurez sola, dice el hermano Julián, no es suficiente. Es la madurez espiritual. Y entra uno en madurez espiritual y tampoco hay peligros con la madurez espiritual. Sí, claro. Estos conceptos erróneos de madurez espiritual es el intelectualismo. Cuando yo alcanzo a dominar las capacidades de conocimiento bíblico. Y hábleme y póngame en el tema que quieran y yo les hablo de la escritura y la gente puede decir, conoce su Biblia. Uy, el hermano Alan Moss tenía ese término. Él decía, este hermano tal, él conoce su Biblia. Lo digo porque varias veces se lo escuchaba. Y bien, importante, es parte del crecimiento. Pero tristemente a veces se vuelve en el fin en sí mismo. Otro concepto erróneo es la trayectoria, los años de vida cristiana, las experiencias. Esto es bueno, es parte, pero a veces es la plataforma para yo decir, hermano, usted me está diciendo a mí, ¿cuántos años lleva usted creyente? Y quiero demostrar que yo llevo muchos años de vida cristiana. Es que yo sé de Biblia. No solo sé de Biblia, yo tengo canas ya de estar en el Evangelio. La pregunta es, ¿sobre qué base integral me está hablando? ¿Solo sobre esa base? Otros conceptos erróneos es la ejecución. Le puse ese término, puede ponerle otro. Y son las habilidades, los dones, la elocuencia, el apasionamiento. Esa ejecución la que nos lleva a hacer cosas, a desarrollar cosas, sea por don espiritual, sea por talento natural, por la elocuencia que se tiene, por el apasionamiento. Y uno ve un hermano apasionado. He conocido a varios apasionados, he sido uno de esos apasionados. Y después darse uno cuenta que mucho de lo que uno ha hecho no está dando garantía de solidez en su madurez. La reputación, la imagen que uno pueda estar proyectando a otros, eso también cuenta y es bueno, pero una cosa es tener una buena reputación externa y otra cosa es tener un carácter maduro, espiritual. La reputación es externa, el carácter de madurez es interno. La gente puede tener buena idea de quién soy y puede admirarle a usted porque no lo conoce, porque no vive con usted en su casa. Pero la reputación es aquello que soporta el diario vivir y lo sustenta con la manera de pensar, de actuar, de reaccionar espontáneamente. Es una vida. Así que los que estamos acá, de una u otra manera, estamos añorando servir al Señor. Posiblemente algunos de los que están acá están apuntando al liderazgo bíblico de ancianos. Posiblemente ahí hay unos requisitos, los seguimos estudiando,
Pero, hermano, más que requisitos, más que reputación, más que esto que estamos viendo acá, el Señor conoce su vida. El Señor conoce mi vida. Y no es suficiente en razón a lo que nuestra humanidad puede aceptar. Y por eso digo que estoy aquí en un lugar donde mi piso está con fuego, y es porque ninguno se salva. Los ojos del Señor están sobre nosotros. El Señor Jesús es nuestra única meta y modelo de vida. Qué importante lo anterior. Pues sobre lo anterior el Señor nos rodea y nos lleva, pero lo anterior no puede convertirse como para Israel el templo, el arca, los utensilios, que llegaron a ser más importantes que su Señor. La iglesia no está por encima del Señor. Los ministerios no están por encima del Señor. Mis capacidades no están por encima del Señor. ¿Cómo imitar entonces y formar la imagen de Cristo en mi vida? En Ezequiel 36, 25, 27, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Escuchaba una ilustración de unas mujeres que estaban en un estudio bíblico y llegaron a este pasaje. Y la gran pregunta es, ¿y eso cómo es en la realidad? Así que designaron a una para que fuera un platero y pudiese ver el proceso. Ella llegó a ese taller y no le comentó la razón del por qué, pero dijo, quiero hacerle unas preguntas, ¿me puede ayudar con su profesión? Y le dijo al platero, dígame, ¿cuándo se da usted cuenta que el material ya está dispuesto, disponible, ya está en el punto para usted hacer los diseños, las joyas que hace? Y el platero le responde, le dice, mire, yo tengo un horno acá, como usted lo está observando. He metido allí el material, pero yo no estoy centrado en el material, yo estoy centrado en la temperatura, porque esto tiene que tener un fuego controlado, de tal manera que pueda quitar la escoria, la impureza, pero no puede pasarse de cierto nivel de temperatura. Así que cuando veo que ya la escoria ha salido, entonces es el punto, hay un punto específico para yo extraerlo. Pero después de extraerlo, hay algo clave. Ah, no, perdón. Y ella le pregunta, bueno, ¿y cómo puede quedar ya? Entonces, ¿cómo se da cuenta cuando la joya ya es joya? Fue la pregunta que ella hizo. Y él dice, mire, cuando yo empiezo el proceso, la meta, y tenía que ver con una bandeja, es que yo pueda verme, y le mostró una bandeja, que yo pueda ver mi rostro en ella. Ahí he terminado mi tarea. Y eso nos lleva a pensar cuánto de Cristo podemos estar reflejando. La escoria, para mí, soberbia, orgullo, pensamientos, vanagloria, más alto concepto de sí que debo tener ante los demás, trato. La lista es larguísima para cada uno de nosotros.
Y esa escoria es la que el Señor necesita ir quitando hasta que la imagen de Cristo se vaya viendo en nosotros. En Armenia y en cualquier otra congregación estamos orando por ancianos, por hombres de valor que estén al frente queriendo aprender. Pero nos duele cuando un hombre no fue preparado por el Señor, cuando no habían las motivaciones adecuadas. Byron, el Señor me ha permitido algunos años estar con él y viajar. Y ver algunos hombres en el liderazgo, como ancianos o como misioneros o como esto, generando conflicto. Son ancianos o son líderes, pero uno los ve con respeto, de verdad lo digo, como si tuvieran la pañalera todavía cargada. Porque uno dice, venga, pero ¿qué hace aquí? Él debe estar aprendiendo. Él debe estar en ese horno porque una cosa es que nosotros estamos en el proceso de crecimiento y estamos siendo moldeados en el camino. Pero otras cosas es que al muchachito ni siquiera tiene un tutor ahí, hace todo lo que quiere, pero según eso, en tierra de ciegos, el tuerto es el rey. Y uno dice, ¿cómo esto genera problema? Así que un mal proceso con la joya no va a ser un modelo, pero está como modelo. Y eso deshonra. Y lo duro es cuando a la joya se le dice, papito, usted es un diamante y él es feliz, pero en bruto. Todavía falta más fuego. Y duele y a veces para que no se sienta, es que se siente el hermano. De pronto hasta ni vuelve, digámosle que entonces sea uno de los ancianos de la congregación. O sigámoslo teniendo en este ministerio, porque de lo contrario se enoja. Cuando esas son evidencias claras, decir, siéntese, papito. Si usted se enoja, siéntese. Pablo lo expresaba ahora sí en Filipenses. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, el tema principal no es el liderazgo competente. Ustedes son líderes, ustedes deben guiar, y ustedes. No. El tema central de Julián tiene que ser parecerse a Cristo. El tema central de Julián tiene que ser reevaluarse en que el Señor todo lo ve. No que lo haya alcanzado ya, y ahí entra el proceso. Es importante entender esto. Ni que ya sea maduro, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Qué equilibrio, qué perfecto argumentación diseñada por el pensamiento del Espíritu de Dios. Es decirnos que el crecimiento, la formación y la madurez es un proceso, no que lo haya alcanzado ya. Hay momentos en donde Pablo dijo, ya llegó la hora. Es hora de mi partida. Y escuchar a un hombre de Canas, donde toda su vida fue dedicada al Señor, y decir, creo que ya es hora de hacerme a un lado. Creo que ya es hora de entregar el testigo. Qué hermoso es que se pueda decir cuando su vida ha sido una vida de consagración.
con equivocaciones, con errores, pero siempre temiendo al Señor y siempre temiendo de no ser un mal ejemplo. ¿Qué podemos hacer para parecernos más a Cristo? Primero, es un proceso de crecimiento. No es una meta de un día. No es una meta de un escalafón, de un reconocimiento, de una jerarquía, de un, como llaman por ahí, nombramiento. No, es una jornada constante que se va desarrollando a lo largo de la vida. Es una transformación interior, implica un cambio de la manera de pensar, sentir, actuar, acercándonos más a la perspectiva y a los valores del Señor. Es un examen constante, no de lo exterior, como lo veíamos ahora, los falsos conceptos de la madurez. Es interior. Es un carácter como el de Cristo. Se manifiesta en el desarrollo de cualidades como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. ¿Y esta lista de dónde salió? Gálatas. Es el fruto del Espíritu. Y es el carácter de Cristo. Así que nos salimos de la primera carta a Timoteo capítulo 3, nos salimos de Tito, en donde ya no estamos viendo unos requisitos para decir si yo cumplo con esos requisitos. No se trata, miren, una ilustración que nada acorde con lo que estamos tratando tan sagrado, pero yo personalmente he estado viendo a una Colombia en su gobierno que en mis años nunca había vivido y tenía un concepto de gobierno tan distinto a lo que este gobierno, y es que están entrando ministros, que en la escritura nos habla de servidores, representantes, embajadores mismos. Y Y allí esos requisitos se cumplen o no se cumplen, pero entraron. Y aún los que cumplieron con los requisitos, sus palabras, sus acciones, sus cosas, su manera de hacerla. Y no voy a meterme en eso porque usted me dirá, sí, no, pero es que los medios de comunicación y es que RCN y es que... No, no, no me interesa eso. A mí lo que me está interesando acá es en lo competente a estar en una labor de responsabilidad, simplemente porque me pusieron o simplemente porque esa era mi meta y la alcancé y ya soy el anciano o ya tengo tal ministerio o ya los hermanos me están reconociendo. Cuando el carácter, cuando mi mujer, cuando mis hijos no pueden decir lo mismo. La perseverancia y la constancia. Es fundamental ser constante en la búsqueda de la madurez a pesar de las dificultades y desafíos. Recordemos que la búsqueda de la madurez es encontrar el carácter de Cristo. Es encontrar a Cristo mismo formado en nosotros. Es el modelo. No hay otro modelo. Alguien decía, no quiero parecerme a Pablo, no quiero parecerme a Pedro, no quiero parecerme y la lista es larga, yo quiero parecerme a Cristo. Conocimiento de Dios. Se busca una comprensión más profunda de la palabra de Dios para aplicar sus principios en la vida. Ese conocimiento de Dios es amplio en nuestro campo. Lo veíamos en Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es lo que ustedes han estado recibiendo de parte de los ancianos, de los hombres que están puestos para el trabajo de la formación. Pero algún día usted estará acá
Ya ni Olmey ni Byron estarán acá. Y estará replicando no lo que ellos replicaron. Replicaron lo que ellos vieron en Cristo, lo que ustedes pudieron ver a Cristo en ellos y lo que ellos dicen, Cristo sigue siendo la meta. Es el punto. Conducta coherente son las acciones y las decisiones que reflejan un carácter maduro, demostrando una vida que honra a Dios en palabras y en hechos. La incoherencia es una de las cosas que para nosotros son más castigadas. Las castigamos en los demás, pero cuando soy incoherente, cuando soy yo quien lo que considero como verdad, lo practico contrario y lo justifico en acciones de la razón del por qué lo hice, es más incoherente todavía. No solo soy incoherente con que me salí del lineamiento que el Señor tiene estandarizado, sino que al salirme también lo justifico. Y esas son las cosas en donde muchas veces creemos que la iglesia no ve. La iglesia se da cuenta de las incoherencias de los hombres que son más escuchados en una congregación. Y ahí ya no estoy hablando solo de los ancianos. Hay hermanos en Armenia que porque el Señor lo ha hecho o porque se ha dado, son visibles. Hay otros que tienen el mismo cuerpo, el mismo horario, estamos haciendo las mismas actividades y a veces la gente ni siquiera se dio cuenta que él vino. Pero cuando usted está en la lista de los que observa la congregación, usted no necesita ser un anciano para que la gente empiece a exigir que lo que usted en la cena del Señor está diciendo, que lo que usted en una dirección de un ministerio de niños o de un ministerio acá, todo eso es ya parte de ser una persona pública en la congregación. Y las incoherencias se castigan. La iglesia observa. Y a veces no nos damos cuenta de eso y creemos que nada ha pasado. Pero el carácter está dejando un olor fragante o a qué huele. Así que, conclusión de madurez. La madurez espiritual es carácter, ser como Cristo en la vida interior y su resultado es una conducta, actuar como Cristo en la vida exterior. ¿Cómo resumir la madurez en dos cositas? Pero que lo dicen todo y se centra en el todo que es Cristo. Qué distinta esta conclusión a todo lo que leímos ahora de madurez. Y por eso digo, la otra definición es una definición que aún el mundo inconverso nos puede dar caldo y seco. Pero este estándar es competente solo para el pueblo de Dios, la luz que está en nosotros. Y no tener, no llegar, no trabajar en función a esta madurez es estar fuera del objetivo. Es estar en el camino que aunque puede ser bueno el otro, no es el camino. Es un desafío para nosotros. Es más
que alinearnos a conductas externas. Es tener el carácter. Una sin la otra no es coherente. ¿Cómo está con el Señor? No, pero hermano, yo estoy bien con el Señor, pero su conducta no lo refleja. O hermanos que tienen una buena reputación, tienen una buena conducta exterior, pero los que lo conocen íntimamente no pueden decir mayor cosa. Más bien no me pregunte, dice la esposa. ¿Cuál es el propósito de Dios para la vida del creyente? Así que, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. En contraste con ser imitadores de Dios, acá nos especifica y nos entra al propósito, para que seamos hechos conforme a su imagen. Tan parecido. Oye, usted no puede negar a esa niña, dicen, pero es que ese muchacho salió igualitico. Personas que no lo conocen a usted, se le han acercado y le han dicho, disculpe una preguntita, y usted, sí, usted es cristiano, y usted, mira que sí, ¿y cómo lo supo? No, no sé, no sé, usted me irradió eso. ¿Le ha pasado a alguno? A mí me ha pasado, no porque yo, no, yo no hice nada, pero uno siente, ah, se siente bien, ¿sí o no? Ahí está las manos moviendo su vida en el fuego. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria, purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Es una fiel muestra que el Señor desde hace tiempo está queriendo sacar la escoria de nosotros. Es a su pueblo. Pues nosotros ahora en Cristo no somos diferentes a Israel. En lo que implican las características de nación y Antiguo Testamento, todos, claro. Pero al corazón, a la humanidad, no hay diferencia. Zacarías, a este último grupo los pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre, yo les responderé, les diré, este es mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Hermanos, que las tareas, que las responsabilidades, que las necesidades de la obra, que el contexto en el que nos movemos no, no nos saque del objetivo principal. Porque este ha sido el fracaso de grandes hombres de guerra, fracasando en la batalla porque consideraron su batalla, se apropiaron de lo que no era de ellos, se apropiaron de sus capacidades, tomaron sus propias decisiones sobre la base de un nombre, una imagen que proyectaron, y ha sido el fracaso de su función como soldado
Dejamos de ser soldados para convertirnos en generales, cuando el Señor nunca nos puso en otro lado. Pero para que esto no pase, va a causar dolor el proceso de Dios en su vida y en mi vida. Y ese dolor que causa es quitarnos esa fuerza varonil, es quitarnos esa idiosincrasia de lo que soy, del apellido, de la imagen, de lo que me gusta, de lo que quiero ser. Esa es la escoria que el Señor quema, y que nos quema cuando alguien nos dice algo y señala algo que amamos mucho, y, y nos enojamos porque nos dicen la verdad o porque nos piden más allá, a tal punto de decir, bueno, es que no le es suficiente todo lo que he hecho por usted, lo que le he servido, y empezamos a sacar todas las cositas que hemos hecho porque no nos gustó. Ahí el orgullo empieza a salir. Los famosos pecados respetables, las licencias de nosotros defendernos. Pero esto que está en Malaquías y en Zacarías es lo que nadie ve. Es lo que a veces ni yo mismo estoy viendo, pero Dios todo lo ve. Y Él es el que está incomodándonos en lo que aparentemente ha sido el éxito para su vida. El Señor lo está queriendo sacar. Pablo lo sintió así. Para que no fuese desmedido en el gran apóstol de todo lo que hace, él reconoce que el Señor tuvo que humillarle su humanidad y decirle, papito, hay que quitarle las alas, una tijera, porque está volando mucho. Y ahí nos habla qué utilizó el Señor para eso. Pero la clave fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso es lo que necesitamos entender. Que Cristo se refleje, que yo pueda parecerme más, aún en sus sufrimientos. Y lo está diciendo alguien que, Dios mío, no sé si lo que venga después de este mensaje, el remesón para decir, papito, acuerde que usted lo enseñó, reflejar la imagen del Señor en nosotros. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mire, en nuestra carne de humillación, lo dijo Pablo, en este tabernáculo terrenal, en este vaso de barro, no vamos a decir, ya soy, no que lo haya alcanzado, dijo Pablo. Pero qué hermoso que la Escritura dice, seremos semejantes a Él, no en el absoluto de su divinidad, no en el absoluto de lo que Él es. Somos criaturas, no somos Dios, pero vamos a reflejar la santidad, la pureza, porque allí ya no habrá llanto, no habrá dolor, porque allí no entrará el pecado. Y ese momento, ¿cuántos lo estamos esperando? Cuando el Señor sea que nos llame individualmente, o sea que Él venga por su iglesia, pero seremos semejantes a Él. Se cumplirá lo que Él quiere que reflejemos. Yo estaba pensando eso, que cuando Él nos creó, hizo esta tierra, Él quiso poner espejitos
El primer espejo Adán, el segundo espejo Eva. Y que ese espejo muestre a su creador. Y se multipliquen espejos mostrando a su creador, siendo luz, no porque ellos son luz, sino porque la luz de Dios se refleja en ellos y ellos reflejan al Señor. El pecado nos ha impedido, pero luego Cristo vino y su imagen es puesta sobre nosotros para que nosotros reflejemos a Cristo acá. Pero ya después estaremos cara a cara con Él. Más que cristiano, más que servir, más que hacer, más que líder, es ser como Cristo. La membresía o muchos creyentes nos sentimos orgullosos de decir, soy cristiano. Hasta ahí. Otro dice, no, yo sirvo, yo hago un ministerio, yo lo otro. Y el hacer, y yo soy líder, y ahí. Y esto para mí era muy importante y, y uno termina siendo humillado por la palabra, por el Espíritu, y uno termina diciendo, uy, venga, venga, me estoy conformando con muy poco. Porque solo eso. Pero ya cuando el Espíritu me muestra que Cristo es la meta, pero la meta en mis acciones. Porque uno dice, no, Cristo es la meta. Claro, todo el mundo, Cristo es la meta. Pero Cristo afuera y yo corriendo para seguirlo. No, aquí es Cristo es la meta, pero ¿a dónde? Adentro. Eso es otra cosa. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado, no fuera, en vosotros. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y ahí empieza la Escritura a irnos colocando los estándares para aquellos hermanos que dicen, yo creo que el Señor me está llamando al servicio. Yo creo que yo anhelo obispado. Yo creo que yo quiero. Entonces aquí viene el desafío. Podríamos tener los libros que vimos ahora y la iglesia decir, hágale que yo lo apoyo, hágale, eso está bien y viene y eso es chévere y es necesario, es el proceso. Pero tengo que estar pensando si esto lo estoy tomando en serio o si es simplemente una meta de ocupar un escalón más. Cristo plasmó su ejemplo entre nosotros. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro. Él está hablando acá con nosotros. Él es el que nos está diciendo esto. Y me llaman Señor. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahora ya lo empezamos a ver a él interactuando. Ya no es Pablo, ya no es el Espíritu Santo a través de los santos hombres de Dios que recibieron la escritura inspirada. No, ahora es él mismo
en quien dijo, aquí estoy, los he visitado con un propósito, y es que conozcan al Padre, la vida eterna, me conozcan a mí y sepan qué significa ser un hombre, ser un siervo, porque ejemplo les he dado. No es el servicio que me gusta servir, no, no es que a mí me gusta servir, no es que yo tengo el don de servicio, es ir más allá. Es que Él dijo, soy maestro, soy Señor, y lo dicen bien, pero yo he venido a ser un ejemplo. Porque si yo no tengo el don, pues no me exija. Pero esto va más allá que un don. Es que Él quiere que lo imitemos. Para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Entonces Él sigue. Yo tengo la ilustración de las huellas del Padre porque hubo un momento crítico en la vida de mi hijo Samuel teniendo él 8 años. Y el Señor puso en mi corazón esto de las huellas del Padre. Y ese fue un momento que nunca olvido, de tomar a mi hijo, de sentarlo en mis piernas y con todo el corazón plasmarle las huellas del Padre, no con una palmada, no. Las huellas del Padre fue transmitirle de lo profundo del corazón, hijo, le habla a alguien que le ama, de hombre a hombre, 8 añitos, pero en mi corazón estaba verlo a él como persona grande. O sea, a proyección de lo que él va a hacer más adelante, le estaba tratando cuando era un, cuando Pablo dice acerca de los neófitos, está hablando de la plantica que apenas está saliendo. Y yo le estaba hablando a esa plantica, pero con toda la gana, amor, certeza, hablándole con propósito. Esto lo estaba haciendo el Señor con los discípulos, dejándoles de lo profundo, pero como yo los he tratado a ustedes. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No es solamente nos invita a trabajar bien. Yo puedo trabajar mucho y llegar cansado y rendido. Y luego puede llegar mi hermano trabajando mucho, pero no se mató tanto. Y a veces es porque no sé trabajar, con pocos resultados y casi muerto. Y el otro sin matarse tanto y con resultados. ¿Qué pasó ahí cuando están haciendo lo mismo? Alguien me decía, no, es que la peinilla no se coge de esa manera. No, es que así no es que se corta un palo. Cosas como esas. Y el Señor nos está invitando a no unirnos a cualquier yugo. Empezamos por eso.
el yugo desigual, tomar las cosas contrariamente. Y Él dice, si no van a estar conmigo, si yo no voy a hacer ese yugo que va a estar al lado de ustedes para que el arado quede bien, ustedes van a tener problemas. Amárrese de mí y aprenda de mí. ¿Qué maestro? Esto es personal. Lo que Él hizo con ellos es personal. Nosotros lo tomamos como el curso del servicio. Pero Él no dio un curso de servicio. Él se fue con ellos. Él les habló. Él puso las huellas del Padre en ellos. Y el resultado hallaréis descanso. Resultados. Lo que Él quiere para nosotros. Nuestras almas abatidas con los quehaceres de este mundo, la obra, el ministerio nos aplasta, nos genera frustraciones. Quiero tirar la toalla. Uno le sirve al Señor y los hermanos le sacan en cara a uno esto, lo critican a uno, esto, y la lista es larguísima. Mire, la verdad es que si usted no está siendo consciente de lo que esto significa, es mejor que sea consciente y mire a ver qué hace. Porque acá estamos entrando al fuego purificador donde la escoria tiene que salir y la escoria no es necesariamente escoria para usted. El exigir nuestros derechos, porque yo tengo que hacerme respetar, lo que para Cristo eso es escoria, para usted eso no es escoria, para usted eso es la dignidad. Pero el Señor mira distinto. Lo que Él dijo, si a usted le dan en la cara, ¿qué tiene que hacer? Pues defenderse. Así fue. Y esa es la escoria que el Señor quiere quitar. Usted no me conoce. Perro que no se conoce no se le toca la cola. Hermanos, esa es la escoria que tiene que salir para que haya descanso su alma. Él capacita. No sean egoístas. Eso está en otra versión, pero estoy seguro que si usted es celoso, la Reina Valera, y acá no se lee la Reina Valera, pido perdón, pero dice lo mismo de manera diferente. No sea egoísta, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocúpense en interesarse en los intereses de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. O sea, nos lleva no al altruismo, nos lleva no a usted ser bueno con los demás, no, nos lleva a tenga la misma actitud, el mismo carácter que tuvo Cristo Jesús. Y todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor, y eso es lo que representa. Que cuando usted puede responder mal por una injusticia contra usted, entonces tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y se lo está diciendo a alguien que no ha dado respuesta buena cuando le han atacado. Y me he avergonzado cuando le he tenido que responder con orgullo a un hermano, a un consiervo, a una esposa o a un hijo.
Y es porque esa escoria sale ahí y el Señor me dice, deja la escoria o la suelta, ya se la mostré. Y me queda más que arrodillarme y decirle, Señor, perdóneme, no quiero la escoria, sácala de mi vida. Eso es ser un hermano que le dice a Byron y a Olmey y a otros hermanos, yo quiero servir al Señor. Es esto. Esto es lo que representa esto. Ya terminando. Aunque era Dios, porque es terminar con el pasaje, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Ahí ya nos está diciendo que Cristo nos da ejemplo de renunciar a privilegios. No dejó de ser Dios, pero Él no utilizó los privilegios, sino que los hizo a un lado. Y yo a veces puedo utilizar los privilegios para defenderme. A veces utilizo los privilegios para sacar ventaja. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Se ha terminado el tiempo. Esta tarde, si el Señor permite, o noche, estaremos con las esposas. Y vamos a ver cómo el Señor nos habla de imitar a Cristo dentro del contexto como esposo, dentro del contexto como esposa. Hemos hablado y hemos recibido mucho sobre el matrimonio, pero verlo desde la perspectiva de imitar a Cristo es interesante. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Es una licuadora cuando nos metemos en la realidad de este contenido. Pero Señor, quiero que mi vida entre ahí, aunque solo pido misericordia, porque eso representa ser triturado, pero solo así se puede ser útil y ser consumido adecuadamente por aquellos que lo necesitan. Dejar de ser para que sea Cristo. En su nombre, gracias. Amén.